ponencia se llama El arte de la natación. Una ponencia, tengo que detenerme unos segundos a decir algo de esto porque he recibido mensajes de todo tipo pensando que, bueno, que se habían equivocado en el título, que era un error, que cómo voy a hablar del arte de la natación si estamos en el tema de la narración. Pero justamente por eso. Ni soy nadadora, ni tengo idea, bueno, sí, me defiendo en el agua, pero me gusta esa metáfora de pensar la natación o un arte de la natación en relación al lenguaje. Bueno, entonces por ahí voy a empezar. Es Ricardo Piglia quien reflexiona acerca del arte de la natación para pensar la relación entre el psicoanálisis y la literatura. Él dice, en efecto, el psicoanálisis y la literatura tienen mucho que ver con la natación. El psicoanálisis es en cierto sentido un arte de la natación, un arte de mantener a flote en el mar del lenguaje a gente que está siempre tratando de hundirse. Y un artista es aquel que nunca sabe si va a poder nadar. Ha podido nadar antes, pero no sabe si va a poder nadar la próxima vez que entre en el lenguaje. Me gusta mucho y quiero leerles algo que también es de Piglia, del mismo libro, es un libro que se llama Formas Breves y que yo lo recomiendo mucho, donde Piglia habla de Joyce. Joyce no es cualquier escritor para los psicoanalistas porque sabemos que Lacan lo toma para pensar, especialmente en sus últimos seminarios, la cuestión de los nudos borromeos y el síntoma, ¿no? Dice Piglia, Joyce percibió que había modos de narrar y que en la construcción de una narración el sistema de relaciones que definen la trama no debe obedecer a una lógica lineal y que datos y escenas lejanas resuenan en la superficie del relato y se enlazan secretamente. Y cuenta una anécdota, bueno, se las voy a contar yo la anécdota, así no lo leo, pero la anécdota es que Joyce sabía algo en relación a su escritura. Él sabía que él podía hacer algo con eso sin saberlo aún, ¿no? Él lo hacía, como lo hacen los escritores. Y tenía una hija psicótica, Lucía, y muy preocupado por Lucía, Joyce va a ver a Jung y le comenta y le dice, yo le digo a Lucía que escriba, que haga lo que hago yo, pero Lucía no puede. Y Jung le dice una frase que para mí es muy conmovedora. Jung le dice, ¿sabe qué pasa, señor Joyce? Que ahí donde usted nada, ella se hunde. Bueno, voy a trabajar con una autora que a mí me gusta mucho y que se llama Marguerite Duras, que además Lacan la toma para pensar el arrebato de LOL. Y quiero pensar con ustedes en dos sentidos. Uno es lo que hace Marguerite Duras con su escritura y otro es en el sentido de una novela, de una novela que se llama La amante inglesa, que voy a leerles algunas partes de esta novela y quiero que pensemos en la psicosis junto con ella, ¿no? En el desencadenamiento de una psicosis. Bueno. Marguerite Duras relata su experiencia con la creación literaria y de lo que significa para ella la escritura. Dice, hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad total y descubrir que solo la escritura te salvará. Voy a tomar como punto de partida
el recorte de lo que Lacan dice de Marguerite Duras, casi a la manera de un diálogo, porque después voy a decir lo que dice Marguerite Duras, de lo que le dijo Lacan. Lacan, arrebatado por la lectura de Duras, hace un homenaje a esta escritora y dice que la práctica de su letra converja con el uso del inconsciente es lo único de lo que daré testimonio al homenajearla. Lacan ya estaba advertido ahí de que había algo que Marguerite Duras hacía sin saber que convergía en lo que él había pensado, ¿no? En su teoría, ¿no? En la práctica del inconsciente. Y Duras escribe sobre esto que le pasó cuando se encuentra con Lacan y dice esto: y hasta lo que Lacan dijo al respecto nunca lo comprendí por completo. Lacan me dejó estupefacta. Y su frase, Lacan le dice: no debe saber que ha escrito lo que ha escrito, porque se perdería y significaría la catástrofe. Para mí esa frase se convirtió en una especie de identidad esencial, de un derecho a decir absolutamente ignorado por las mujeres. ¿Qué es esto que Duras sabe sin saber? ¿Cuál es el acto que pone en juego con su escritura? Estas serán las preguntas que van a recorrer este trabajo. Será mi pluma recorriendo trazos de un real para intentar, de la mano de los conceptos del psicoanálisis, pensar qué es un cuerpo y cuáles son los recursos que puede tener un sujeto para sostenerse en la vida o para poder nadar en el mar del lenguaje. Bueno, hoy estaba leyendo lo que les iba a leer, siempre vuelvo a leer y siempre recorto y pongo y saco, eso hago. Y mientras leía recordaba algo, y les voy a traer una viñeta de una paciente que me decía algo que le pasaba con el lenguaje. Me parece importante porque ella me decía, siento que llego a un abismo, siento que la palabra no me alcanza. Y eso lo decía con mucha angustia, como si algo de esa estructura que lo simbólico tiene para sostener al sujeto se le soltara, ¿no? Y ella sabía eso. Bueno, algo más antes de entrar a la novela. Antes de entrar a la novela quiero decir que hay un tema, que es el tema del duelo, que es un tema que está muy presente en la obra de Duras. Duras escribe un pequeño texto que se llama La muerte del joven aviador. Es un texto que lo pueden encontrar en un librito que se llama Escribir, que no tiene desperdicio, de la primera a la última. Y en ese libro ella escribe sobre la muerte de un joven aviador que cae el último día de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es alemán y cae en Francia, y todo un pueblito le hace un homenaje y lo entierra y pone su nombre en la lápida. Y ella lo compara con la muerte de su hermano. Su hermano muere lo entierran en una fosa común, no hay un nombre para la muerte de ese hermano, y es algo que deja en Marguerite Duras una marca que le hace escribir este y muchos de sus trabajos creo que están escritos a partir de un duelo aparte imposible, ¿no? Y en cada repetición, así como Hans decía, cada relato aleja un poco más de esto traumático, ¿no? Dice en La muerte del joven aviador: debería existir una escritura de lo no escrito. Un día existirá una escritura breve, sin gramática, una escritura de palabras solas. Pero aunque la escritura esté ahí, dispuesta a aullar, a llorar, no se la escribe.
Son emociones de esta índole, muy sutiles, muy profundas, muy carnales, también esenciales y completamente imprevisibles, las que pueden anidar vidas enteras en el cuerpo. Eso es la escritura, el tren de la escritura que pasa por vuestro cuerpo, lo atraviesa. De ahí es de donde parte para hablar de estas emociones difíciles de expresar, tan extrañas, y que sin embargo, de repente se apoderan de ti. Y luego un día no habrá nada que escribir, nada que leer. Solo existirá lo intraducible de la vida de ese muerto tan joven, joven hasta aullar. Bueno, voy a empezar con la novela que quiero... Perdón que la voy a spoilear toda, pero vale la pena si la pueden leer. Bueno, empiezo con un título que se llama El misterio de la cabeza o Una manera de perderla. O podríamos decir modos de perder la cabeza también. La amante inglesa. Elijo esta obra por varias razones que iré desplegando a medida que avance en la escritura. En primer lugar, y trabajando el tema del narrador, como lo trabajaba Hans recién, por un lado es una novela que está escrita a la manera de una obra de teatro. No hay un narrador que nos lleve de la mano, esto es bastante interesante, no hay ni tercera persona, ni primera, ni un Dios omnisciente que lo ve toda, ni segunda, hace poco leí algo de una segunda voz narrativa que a veces es difícil, muy difícil de sostener. Asistimos a escenas relatadas desde el interior de los hechos. Hay entrevistas con preguntas y respuestas que intentan reconstruir una historia. Son 3 entrevistas y esto a mí me pareció muy interesante porque nos lleva a la sensación esta novela de estar en un consultorio de un analista, ¿no? Y especialmente en la tercera entrevista, que es la entrevista a la asesina, ¿no? La asesina confesa además, porque es una asesina que confiesa su crimen. Bueno, ahí nos dirigimos, ¿no? a esta cuestión de los ecos de una experiencia analítica. El 3 está presente en la novela de diferentes maneras. Los protagonistas se cuentan de a 3. No es la primera vez que Duras hace eso. En El arrebato del Olvestein ocurre también. Tenemos entonces 3 personajes. Claire, la asesina, Pierre, su esposo, Robert, que es el dueño del café donde Claire confiesa su crimen. Luego tenemos otros 3. Alfonso, que es un extranjero, el portugués. Marie-Thérèse, que es pues, la asesinada, que es la prima de Claire, que vivía con ellos en su casa, era la que hacía de criada, era sorda, esto es importante, y también, bueno, es la víctima de Claire. Y yo propongo otros 3, que son Claire, la asesina, Marguerite Duras y el lector. Pregunta, ¿en qué posición queda el lector? El lector es el espectador que a medida que avanza la novela va descubriendo cómo se realizó el crimen. Y en ese descubrimiento es que un pedazo de real lo arrebata. Ese pedazo, ahora lo van a ver porque es la cabeza. El lector va observando y escuchando los 3 relatos como si estuviera dentro de la escena. Duras logra esto de una manera brillante, con una estructura teatral que toma al lector de la mano y lo hace testigo del drama. Esta estrategia hace que la intimidad con el lector se refuerce. Él está en calidad de testigo. En el inicio las cosas se plantean de esta manera. Para que el lector del libro, lo voy a citar, para que el lector del libro se halle en la misma situación en que la noche del 13 de abril se hallaba usted con respecto a este crimen,
Empezamos por el comunicado emitido a la población por la Gendarmería de Björn, que acaba de leer por tercera vez el alguacil. Como se ha sabido por la prensa en distintos puntos de Francia, se han descubierto restos humanos introducidos en vagones de trenes de mercancías. El Servicio Médico Legal de la Prefectura de Policía ha averiguado que esos diferentes restos pertenecen a un mismo cuerpo. La reconstrucción del cuerpo, con excepción de la cabeza que no ha aparecido, se ha realizado en París. La intersección ferroviaria ha permitido averiguar que los trenes que transportaban esos restos pasaron, cualquiera que fuese su destino, por un mismo lugar, el viaducto de Björn. Respecto a la intersección ferroviaria, hay risas entre la gente del lugar, porque se juega con un significante, que el significante es recoupement, perdón por mi francés, pero es malísimo, que significa recortar, coupé, significa cortar. Son significantes que llevan a asociar con el descuartizamiento que producen risas. Es como un chiste. Tenemos un personaje que se llama Robert Lamy, y con ese personaje él es el regente del café donde Claire va a confesar, y hay hacia él un pedido que es muy interesante lo que dice, porque todo lo que sucedió en el café se fue grabando. Había una cinta que grababa porque se suponía que ahí estaba el asesino, y entonces, bueno, está la grabación, pero no está el video, o sea, no se puede ver. Entonces, el pedido que le hace el agente de policía a Robert Lamy es que mientras pase el audio, le vaya diciendo quiénes son los personajes. El problema de la reproducción, que es ciega, no dice quién es quién entre los que hablan. Entonces, Robert le dice al policía: ¿pero tiene usted en cuenta la diferencia entre lo que sé y lo que diré? Y entonces le contesta el policía: esa es la parte del libro que corre a cargo del lector, siempre existe. Esta diferencia entre saber y verdad hace a nuestra práctica como analistas. Es importante que el analista esté advertido de ese resto que se produce entre una y otra. De eso nos habla el discurso del analista. También es lo que señala la frase que les leí de Lacan hace un ratito en el homenaje a Duras. Duras escribe esta novela después de haber escuchado un relato de un crimen de una mujer que mata a su marido, y bueno, nunca pudo explicar lo que le pasó, por qué lo mató. Entonces, bueno, ella escribe primero una obra de teatro que se llamó Los viaductos de la calle Saint-Ois, y luego escribe El amante inglesa, donde sustituye a este marido por la prima. Bueno, algo también había hecho con El arrebato de LOL, donde también hablaba de ella fue a hablar durante mucho tiempo a un hospicio con una psicótica, con una mujer psicótica, y luego escribe El arrebato. Bueno, algunos relatos sobre, no sé cómo voy con el tiempo, si no paso. Me salté. Quedan 4 minutos. 3. Voy. Tú dale. Bueno, no, me voy a cortar cosas buenísimas. Pero bueno, si vienen a estudiar a Dimensión, ¿qué aprendiste de esto? Bueno, voy a
cabeza, ¿no? En la cabeza, en este corte de la cabeza, y en algo que Claire no quiere decir, y es dónde la escondió. Claire no quiere decir dónde esconde la cabeza, porque si lo dice, significa la muerte psíquica para ella. Es lo único que ella pudo hacer cuando mata a la prima, es quedarse con ese secreto, ¿no? Con ese secreto de dónde está la cabeza. Dice Claire, he dicho todo lo que quieran que diga, he dicho todo lo que querían que diga, y eso no cambia nada. He dicho todo salvo lo de la cabeza. Con ella hice lo que había que hacer. La pasé mal, más todavía que con el resto. No sé si diré dónde está la cabeza. Me ocupé de la cabeza en último lugar, una noche, cuando había acabado con todo lo demás. Hice lo que se hace habitualmente. Había buscado mucho tiempo qué hacer con la cabeza y no encontraba. Entonces fui a París. Bajé en la puerta de Orleans y me puse a andar hasta encontrar. Encontré. Entonces me tranquilicé. Una vez que ella encuentra un lugar donde hacer un duelo, ¿no? En relación al desencadenamiento, le pregunta, esta es toda una entrevista que le hace un periodista a Claire, cuando Claire ya está en la cárcel. Le pregunta, ¿cuándo empezó todo? Es la pregunta que le hace el periodista. Y ella dice, en las aulas vacías cuando hacía la limpieza, encerrada con las cifras, divisiones como multiplicaciones, multiplicaciones como divisiones, y hete aquí que me convierto en la cifra 3 y era verdad. Otra vez el 3, ahora ella se encuentra frente al entrevistador. Ella, su crimen, el escritor. El escritor ocupa el lugar de analista. La novela termina con una demanda de escucha y este es el final. Dice, Claire le dice, yo en su lugar escucharía, escúcheme. Claire relata su delirio. Si salía de Björn durante la noche es porque creía que pasaban cosas y que debía ir a comprobarlas. Creía que en los sótanos golpeaban a gente hasta la muerte. Una noche hubo conatos de incendios por todas partes. Felizmente llegó la lluvia y los extinguió. La policía golpeaba a extranjeros en los sótanos de Björn o en alguna otra gente. Partían al alba, no les veía. Desde que yo llegaba, eso cesaba. Pero a menudo me equivocaba. Todo estaba tranquilo, muy tranquilo. Para Claire las palabras son tomadas como cosas. Lo más frecuente era que las ideas me caían encima, permanecían en la cubierta de plomo, huyendo, y era tan penoso que varias veces pensé en suprimirme para no sufrir. Creía que me oían pensar. Hay un intento de realizar en lo real aquello que no ha tenido una inscripción simbólica. ¿Cómo lograr esta operación cuando lo simbólico no opera? ¿Cómo agujerear ese real? ¿Con qué? Si el sujeto no cuenta con eso, ¿no? El asesinato da cuenta de la separación de la cadena simbólica, de la separación de lo simbólico. Claire se ponía tapones de cera para hacer como la otra, como la sorda, como la asesinada. Ella hacía eso, ¿no? Se ponía tapones de cera como un intento de sostenerse imaginariamente en Marie-Thérèse. Un modo de entender cómo es ser sordomuda y de esa manera no escuchar los ruidos y las voces que venían desde afuera. De alguna manera se protegía de ese avance de lo real. Los rieles del ferrocarril sirven como metáfora para pensar la ausencia de una carretera principal, como lo sería la metáfora paterna que sostiene al sujeto en ese mar del lenguaje. Son una metáfora, o como el salvavidas, ¿no? Como eso que sostiene. Son una metáfora, los rieles son una metáfora de la marca, del surco de lo real por lo simbólico.
estos rieles transportan trozos de cuerpo. El crimen, ¿no? Creo que es algo, es un intento de descompletar al otro. Más allá de la muerte, es descompletarlo de la cabeza, arrancarle la cabeza, un intento de atravesar ese real, de agujerear al otro para producir esto que Lacan lo escribe en una fórmula que es el S de A tachado. De Marie-Thérèse, su prima, de quien había comentado a su marido que se parecía a un animal, eso decía ella, ¿no? Le parecía un animal. Un pequeño güey, le decía. Ella le decía, parece un animal, ¿no? Es una enorme masa de carne sólida. Esto es de la novela, ¿no? Esto lo dice ella. La carne en salsa que Marie-Thérèse cocinaba, ¿no? Para Claire era una cosa terrible, terrible, así lo dice. Y ahora, bueno, tengo que decir esto último que voy a decir porque creo que esta es como la cerecita del pastel, que tiene que ver con el nombre, con el significante, la amante inglesa y la menta inglesa, ¿no? Hay un juego ahí que hace Marguerite Duras porque hay algo ahí con la menta inglesa. Cuando lean la novela lo van a ver. Marie-Thérèse se transforma, bueno, no, en amante y menta encontramos un trastorno del lenguaje, donde los dos significantes ni se sustituyen ni se suceden, sino que se funden y producen algo que se llama holofrase, y producen un neologismo. Ese neologismo es l'amante inglés. Bueno, ya, regreso al principio, el mío, el del recorrido por el arte de la natación, y me pregunto, ¿cuál es ese saber que tiene Duras que alcanza el lugar de verdad? ¿Será que sabe sin saberlo que cuando un registro de la estructura se suelta, la escritura puede anudarlo como Santón? Una última. Ya, estoy dominada. ¿Estás quitando tiempo a nosotros? Sí, no. Eso está muy feo. Hay un texto bien complejo para nosotros los analistas, bueno, al menos para mí, no sé, que se llama L'Étourdi. Es un texto que Lacan escribe en una revista, que es la revista de la escuela, Silicet. En esa revista él escribe en el año 1973 un artículo que se llama, se tradujo como el atolondradicho. Y él dice una frase que con esto quiero cerrar en relación a la natación, la narración, la palabra, el lenguaje. Que se diga queda olvidado tras lo que se dice, en lo que se escucha, entiende. Espero que hayan escuchado, entendido algo de esto, y bueno, gracias.